La Biblia te manda calcular el 666 y la verdad es aterradora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tantas metáforas y símbolos apocalípticos, la Biblia se detiene para ordenarnos específicamente que calculamos un número? Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Esta no es una sugerencia casual, es un mandato divino, un mandato celestial para hacer algo con este enigmático número. ¿Pero por qué? ¿Qué se esconde en estos 3 dígitos que llevó al Espíritu Santo mismo, a través de Juan, a ordenarnos calcularlo? Mientras el mundo permanece distraído por sus preocupaciones cotidianas, las señales proféticas se cumplen ante nuestros ojos. Los sistemas globales convergen, las tecnologías se unifican. Y en el centro de todo, un número profetizado hace casi 2000 años sigue resonando a través de los siglos, esperando a quienes tengan discernimiento para descifrarlo. Lo que muchos desconocen es que este número no es solo un símbolo del mal, sino un código, un enigma divino insertado en las Escrituras como advertencia para la generación que presenciaría el cumplimiento final de las profecías del fin de los tiempos. Y cada vez hay más pruebas de que somos esa generación, que nos revelan los antiguos métodos de cálculo hebreos sobre este número. ¿Por qué tantos emperadores, líderes y sistemas a lo largo de la historia parecen estar vinculados a él? Y, lo más importante, ¿cómo se manifiesta ahora, en nuestros días, a medida que las profecías del Apocalipsis comienzan a cobrar vida ante nuestros ojos? La verdad, tras el número 666, es más profunda e inquietante de lo que la mayoría de los creyentes jamás imaginaron. No se trata solo del futuro lejano, sino de realidades que ya se están gestando en nuestro mundo, en la política, la tecnología, la economía global e incluso en nuestra vida cotidiana. Lo que descubrimos al aplicar los métodos de cálculo que la Biblia misma nos manda usar es algo que sacudirá los cimientos de la comprensión de las profecías del fin de los tiempos. Este no es un simple estudio bíblico más. Es un despertar urgente a una realidad que pocos están preparados para afrontar. Antes de continuar, quiero pedirles que dejen un comentario. Estoy orando por discernimiento. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos de engaño. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de estas profundas revelaciones. Oremos juntos por sabiduría y discernimiento mientras exploramos estas verdades. Si este tema les conmueve, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal para recibir más revelaciones sobre los tiempos que vivimos. Ahora, adentrémonos en este viaje revelador. Lo que pocos saben es que esta profecía ya ha comenzado a cumplirse en las sombras de nuestra vida cotidiana, mientras que millones de personas permanecen completamente inconscientes. El número 666 no es solo un símbolo de miedo irracional o superstición medieval. Es una advertencia en clave que dejó el apóstol Juan bajo inspiración divina, esperando el momento exacto de la historia para ser plenamente comprendida. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. Esto no es una sugerencia, sino un mandato divino que resuena a través de los siglos hasta llegar a nuestros oídos hoy. Vivimos en una época en la que este cálculo se vuelve no solo relevante, sino absolutamente vital para quienes desean permanecer fieles en medio de la mayor ola de engaño que jamás haya azotado la tierra. El número 666 se menciona solo una vez en toda la Biblia, en Apocalipsis 13:18, pero su sola mención conlleva un peso profético que se intensifica cada día. Es como si el apóstol Juan hubiera colocado una bomba de tiempo en las Escrituras,
programada para despertar a la Iglesia en los últimos momentos antes del regreso de Cristo. Los primeros cristianos comprendieron el poder de este número de maneras que la Iglesia moderna ha perdido. No lo vieron simplemente como un símbolo del mal abstracto, sino como un código identificador que apuntaba a sistemas de poder y control que se manifestarían plenamente en los últimos días. Lo que presenciamos hoy es la convergencia de tecnologías, sistemas económicos y estructuras de poder que hacen que el cumplimiento literal de Apocalipsis 13 no solo sea posible, sino inminente como nunca antes en la historia de la humanidad. Por primera vez, contamos con sistemas de vigilancia global capaces de monitorear cada transacción comercial. Por primera vez, contamos con la infraestructura tecnológica para implementar un sistema global donde nadie pueda comprar ni vender sin autorización. Por primera vez, presenciamos la fusión de la biometría con los sistemas financieros a escala global. Estas no son coincidencias, sino señales proféticas que pocos tienen los ojos para ver. El número 666 contiene un patrón matemático que trasciende la comprensión superficial. En la numerología bíblica, el 7 representa la perfección y plenitud divinas, mientras que el 6 representa a la humanidad y sus limitaciones. 3 veces 6, 666, simboliza el triple intento de la humanidad de usurpar el lugar de Dios como creador, redentor y sustentador. Es el número de la arrogancia humana llevada a su máxima expresión, la declaración definitiva de que la humanidad no necesita a Dios. Este número no solo señala a un individuo, sino a todo un sistema político, económico y religioso que se presentará como la solución definitiva a los problemas de la humanidad, prometiendo paz y seguridad a la vez que exige sumisión total. Calcular este número revela no solo la identidad de la bestia, sino también el mecanismo mismo mediante el cual operará su sistema, seduciendo a las naciones con promesas de unidad y prosperidad mientras les roba la libertad y, en última instancia, sus almas. Métodos de cálculo antiguos, como la gematría hebrea y griega, donde las letras tienen valores numéricos, han sido utilizados por generaciones de eruditos para intentar identificar a quién o a qué se refiere un número. A lo largo de los siglos, se han propuesto como candidatos nombres de emperadores romanos como Nerón, líderes mundiales e incluso instituciones religiosas. Pero lo que ahora estamos descubriendo es que el cumplimiento definitivo de esta profecía va mucho más allá de una sola figura histórica. Implica un sistema global interconectado que se está formando ante nuestros ojos. ¿Qué hace que un número aparentemente simple inspire tanto miedo y fascinación durante casi 2 milenios? La respuesta se encuentra en lo profundo del simbolismo bíblico, donde cada número conlleva un significado espiritual que trasciende su valor matemático. Para comprender verdaderamente el poder del 666, primero debemos comprender el significado del número 6 en el lenguaje profético de las Escrituras. En la creación, Dios completó su obra en 6 días y descansó el séptimo. El hombre fue creado el 6º día. Por lo tanto, el número 6 está eternamente ligado a la humanidad. Es el número del hombre, que representa tanto su gloria como criatura hecha a imagen de Dios, como su fracaso en alcanzar la perfección divina, simbolizada por el número 7. Un 6 es humano, 2 seises son demasiado humanos, pero 3 seises, 666, es la humanidad que se declara divina, la criatura que usurpa el lugar del Creador. Lo que presenciamos en Apocalipsis 13 no es solo una cifra, sino una declaración cósmica. Es la culminación de la rebelión que comenzó en el jardín del Edén, cuando la serpiente susurró: «Seréis como Dios».
Este es el mismo espíritu que inspiró la Torre de Babel, la misma ambición que motivó a faraones y césares a exigir adoración, y la misma arrogancia que vemos hoy en los sistemas que prometen trascender las limitaciones humanas mediante la tecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. El apóstol Juan no solo mencionaba a una figura histórica de su tiempo, sino que profetizaba sobre un sistema que alcanzaría su apogeo en los últimos días. Un sistema que, como la Torre de Babel, buscaría unificar a la humanidad bajo un solo idioma, una sola economía y una sola autoridad. La diferencia radica en que, esta vez, la tecnología haría posible lo que antes era solo un sueño lejano: el control total sobre todos los aspectos de la vida humana. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, el Imperio Romano era la potencia dominante. Sus emperadores exigían adoración como dioses y perseguían a quienes se negaban a quemar incienso ante sus estatuas. El sistema de comercio romano, basado en monedas con la imagen del emperador, permitía el control económico de provincias enteras. Este fue el primer atisbo del sistema de la bestia, un prototipo de lo que vendría en los últimos días. Pero lo que Juan vio en su visión apocalíptica va mucho más allá del Imperio Romano. Vio la culminación de todos los imperios humanos en un sistema global definitivo que combinaría el control político, económico y religioso a una escala sin precedentes. Este sistema no sería solo un imperio entre muchos, sería el imperio definitivo, la máxima expresión del orgullo humano simbolizado por el número 666. Lo que hace que este número sea tan siniestro no es solo su simbolismo, sino su aplicación práctica. En Apocalipsis 13, 16, 17 leemos que nadie podrá comprar ni vender sin la marca, el nombre o el número de la bestia. Esto no es solo un símbolo abstracto, es un sistema de control económico total. Es la capacidad de excluir a los disidentes de la participación en la sociedad. Es el máximo poder de coerción, someterse o morir de hambre. Este sistema no surge de repente, sino que evoluciona gradualmente, seduciendo a las naciones con promesas de seguridad, prosperidad y paz. Como una rana en agua que se calienta lentamente, la humanidad está siendo condicionada a aceptar niveles cada vez mayores de vigilancia y control a cambio de conveniencia. Con cada paso, renunciamos a más libertad, sin darnos cuenta de que nos están preparando para el sistema final profetizado hace 2 milenios. El número 666 no es solo un identificador, es una filosofía. Es la creencia de que la humanidad, mediante su propia sabiduría y tecnología, puede resolver todos sus problemas sin necesidad de la redención divina. Es la culminación del humanismo secular, la apoteosis del hombre, la declaración final de que no necesitamos a Dios. Esta es la verdadera naturaleza de la bestia que Juan vio surgir del mar de naciones turbulentas. No solo un tirano, sino un sistema de pensamiento completo que sitúa al hombre en el centro del universo. Lo que muchos lectores del Apocalipsis no comprenden es que el texto no solo menciona el número 666, sino que nos ordena expresamente calcularlo. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta no es información pasiva, sino un mandato activo dirigido específicamente a quienes vivirían en el fin de los tiempos, cuando el cumplimiento de esta profecía sería inminente. La palabra griega para calcular es psefisato, derivada de sefizo, que literalmente significa contar con piedras, como en un ábaco antiguo. Es un término matemático preciso que implica un proceso deliberado de cálculo y de codificación. El apóstol Juan nos dice que hay un enigma por resolver,
un código por descifrar, y que resolverlo revelará la identidad del sistema de la bestia antes de que logre la dominación global. Los antiguos sabían algo que muchos cristianos modernos han olvidado. Las letras de los alfabetos hebreo y griego también funcionaban como números. No existían numerales separados como los que tenemos hoy. Cada letra tenía un valor numérico correspondiente. Este sistema, conocido como gematría para los judíos e isopsefía para los griegos, era ampliamente utilizado en el mundo antiguo y habría sido el método natural que los primeros lectores del Apocalipsis habrían empleado para calcular el número de la bestia. Cuando Juan escribe que el 666 es el número del hombre, proporciona una pista crucial. En la numerología bíblica, el número de la perfección divina es 7. El hombre creado al sexto día está representado por el número 6, siempre inferior a la perfección divina. El número 666 representa la Trinidad impía, una parodia blasfema de la Trinidad divina, donde el dragón, Satanás, la bestia marina, el sistema político, y la bestia terrestre, el falso profeta, forman una falsificación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este cálculo va más allá de la mera especulación. Utilizando la gematría hebrea, el nombre de Nerón César, Neron Quesar, suma exactamente 666. Nerón fue el primer gran perseguidor de los cristianos, un emperador que se declaró divino y exigió adoración. Sentó el precedente de lo que sería el sistema de la bestia, un poder político que exigía lealtad religiosa y controlaba el comercio. Pero Nerón era solo un prototipo, un tipo del anticristo final que vendría. Lo fascinante es que algunos manuscritos antiguos del Apocalipsis indican el número 616 en lugar de 666. Esto no es una contradicción, sino una contundente confirmación. Si se escribe Nerón César en latín, Nero Quesar, en lugar de hebreo, Neron Quesar, el valor numérico se convierte en 616. Juan estaba codificando un mensaje que sus lectores contemporáneos comprenderían, pero que también trascendería su tiempo para hablar a las generaciones futuras. Este método de cálculo no se limita a figuras históricas. A lo largo de los siglos, los eruditos han aplicado la gematría a diversos nombres y títulos, encontrando sorprendentes conexiones con instituciones y sistemas de poder. El título papal Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, calculado según el sistema romano de numeración, donde I1, B+5, L+50, etc., suma exactamente 666. Esto no es un ataque a individuos, sino un reconocimiento de que los sistemas religiosos que usurpan la autoridad de Cristo llevan la marca de la bestia en su esencia. Más recientemente, los investigadores han observado cómo los códigos de barras universales modernos incorporan el número 666 en su estructura. Los 3 pares de líneas más largas al principio, en el medio y al final de cada código de barras UPC corresponden al número 6 del sistema de codificación. Literalmente, el 666 presente en todos los productos vendidos a nivel mundial. ¿Casualidad o un sutil cumplimiento profético que comienza a desvelarse? Sin embargo, lo que está surgiendo hoy va mucho más allá de los códigos de barras. Los sistemas de identificación biométrica, combinados con la tecnología blockchain y las monedas digitales emitidas por bancos centrales, están creando, por primera vez en la historia, la infraestructura necesaria para implementar literalmente un sistema donde nadie pueda comprar ni vender sin autorización. El cálculo del número de la bestia nos alerta para que reconozcamos estos sistemas antes de que se vuelvan obligatorios. Lo que pocos creyentes modernos comprenden es que la Biblia es un libro lleno de patrones matemáticos precisos que trascienden las coincidencias estadísticas.
desde la proporción áurea en el diseño del tabernáculo hasta las secuencias numéricas en los ciclos proféticos de Daniel. Dios ha usado constantemente las matemáticas para autenticar su palabra. El número 666 no es la excepción. Forma parte de un patrón matemático divinamente estructurado que permea las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. En la antigua cultura hebrea, cada letra no era un simple símbolo fonético, sino que poseía un valor numérico intrínseco. Este sistema, conocido como gematría, no era un juego ocultista, sino una herramienta legítima de interpretación textual utilizada por los rabinos y reconocida por Jesús y los apóstoles. Cuando el Apocalipsis nos instruye a calcular el número de la bestia, nos instruye explícitamente a utilizar este método de decodificación. Lo que descubrimos al aplicar la gematría a las escrituras es asombroso. El nombre Jesús, en griego, Jesús, suma 888, un número que trasciende la perfección divina, 7, y representa la nueva creación, el nuevo comienzo, la resurrección al octavo día. En contraste, el 666 representa la imperfección humana, 6, llevada al extremo, siempre lejos de la perfección divina, siempre en rebelión contra el Creador. Este contraste matemático entre 888 y 666 no es casual. Es una señal divina incrustada en el texto mismo para quienes tengan el entendimiento necesario para percibirla. Es como si Dios hubiera dejado su firma matemática en las Escrituras, un código que solo podría comprenderse plenamente cuando las condiciones proféticas comiencen a coincidir en los últimos días. El número 666 también está relacionado con Salomón, el rey más sabio de todos los tiempos. En 1 Reyes 10:14 leemos que el peso anual del oro de Salomón era de 666 talentos. Esto no es casualidad, sino una advertencia profética. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, finalmente se apartó de Dios, seducido por las riquezas y los dioses falsos. Su reinado comenzó en gloria, pero terminó en apostasía, un patrón que seguirá el sistema de la bestia, prometiendo sabiduría y prosperidad mientras conduce a la humanidad a la idolatría suprema. Al examinar el texto griego original de Apocalipsis 13:18, encontramos otro detalle fascinante. La frase «el que tiene entendimiento» usa la palabra griega nous, que se refiere no solo al intelecto, sino también a la percepción espiritual. Juan indica que calcular el número de la bestia requiere más que inteligencia humana. Requiere discernimiento espiritual otorgado por Dios. Es una decodificación que va más allá de las simples matemáticas y entra en el ámbito del discernimiento profético. Este cálculo cobra aún más importancia al considerar el contexto histórico. En la época de Juan, al emperador romano se le solía llamar Theos, Dios, y Soter, Salvador. Utilizando la gematría griega, Theos suma 284 y Soter 1408 para un total de 1692. Al dividir este número entre 6, el número del hombre, obtenemos 282, que multiplicado por 2,37, un número relacionado con las proporciones del Arca del Pacto, da como resultado 666,97, esencialmente 666. Esto sugiere que el número de la bestia está matemáticamente vinculado a las falsas afirmaciones de divinidad y salvación de los emperadores romanos. Un patrón que se repetirá en el sistema del anticristo. Lo que hace que estas matemáticas proféticas sean aún más relevantes hoy en día es su aplicación a los sistemas modernos. Las computadoras operan con código binario, secuencias de 0 y 1. El número 666 en binario es 1101-110. Al convertirse a ASCII,
El código que las computadoras usan para representar texto forma patrones que aparecen en los protocolos de Internet y los sistemas de identificación digital. No es casualidad que muchos sistemas de identificación globales utilicen secuencias de 18 dígitos, tal como predice Apocalipsis 13:18. La WWW World Wide Web, que conecta al mundo entero, también esconde un patrón matemático inquietante. En hebreo, la letra Bab, B, tiene un valor numérico de 6. Y en hebreo, Vav, Vav, Vav se escribiría como BBB, visualmente similar a DRIBB. Por lo tanto, en sentido alfanumérico, DRIBB puede interpretarse como 666. El sistema de comunicación global que hoy conecta a todas las naciones, idiomas y pueblos lleva en sí el número profético de la bestia. Lo que pocos comprenden es que la profecía de Juan no surgió en un vacío histórico, sino en un contexto específico que proporciona las claves para su interpretación. Mientras escribía desde el exilio en Patmos, Roma dominaba el mundo conocido con su poder político, militar y económico sin precedentes. El Imperio Romano no era solo un reino entre muchos, sino el prototipo del sistema de la bestia que resurgiría en los últimos días con una forma global. Al aplicar el método de cálculo que la propia Biblia nos indica, descubrimos que el nombre de Nerón César en hebreo, Neron Kesar, NRBNKSR, suma exactamente 666. Nerón fue el primer emperador en lanzar una persecución sistemática contra los cristianos. Los cubrió con pieles de animales y los arrojó a los perros. Los crucificó, los untó con brea y los quemó vivos como antorchas humanas para iluminar sus jardines por la noche. Encarnó el espíritu asesino del anticristo. Lo que hace esta conexión aún más convincente es la variante textual encontrada en algunos manuscritos antiguos del Apocalipsis, donde el número aparece como 616 en lugar de 666. Esto no es una contradicción, sino una contundente confirmación. Si se escribe Nerón César en latín, Nero Kaiser, en lugar del hebreo Neron Kesar, el valor numérico se convierte en 616. Esto sugiere que los primeros copistas comprendieron exactamente a quién se refería Juan y adaptaron la numerología para sus lectores latinos. Pero Nerón no fue el cumplimiento definitivo de la profecía. Fue un tipo, un modelo prototípico de lo que estaba por venir. El sistema romano que representó sentó las bases para todos los imperios posteriores. Roma combinó el control político y militar con el dominio económico y la exigencia de culto religioso. Sus caminos conectaban el mundo conocido. Su moneda era universal y sus leyes imponía la conformidad religiosa. Este es precisamente el patrón que vemos emerger hoy a escala global. El sistema romano de culto al emperador prefiguró el sistema de la bestia con una precisión inquietante. Todos los ciudadanos debían quemar incienso ante la imagen del emperador y declarar: César es el Señor. Quienes se negaban eran marginados, perdían sus derechos comerciales y a menudo se enfrentaban a la ejecución. Esta era la marca prototípica de la bestia. Un juramento de lealtad religiosa como requisito para participar en la economía. Lo que Juan vio en su visión no fue solo a Nerón o Roma, sino la esencia de este sistema político-religioso que resurgiría repetidamente a lo largo de la historia, cada vez más amplio, hasta culminar en el sistema global final de los últimos días. Hitler, Stalin, Mao, todos siguieron el modelo romano de control total, adoración a líderes y persecución de los fieles de Dios. Cada uno representó un ensayo parcial del sistema final de la bestia. Lo que presenciamos hoy es la resurrección del sistema romano a escala global, con capacidades tecnológicas con las que los césares solo podían soñar.
El Imperio Romano nunca murió del todo, se metamorfoseó a lo largo de los siglos, sobreviviendo en el marco del derecho romano. Las instituciones religiosas y las filosofías políticas que moldearon la civilización occidental. Como profetizó Juan, la bestia mortal que parecía herida ha sanado, y el mundo se maravilla al verla sanar. La Unión Europea, con sede en el mismo territorio que el antiguo Imperio Romano, ha adoptado conscientemente los símbolos romanos. El edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo se inspiró deliberadamente en la pintura de Bruegel de la Torre de Babel, una elección arquitectónica que difícilmente puede considerarse casual a la luz de la profecía bíblica. La estatua de la mujer montada en un toro, Europa sobre Zeus, situada frente a la sede del Consejo Europeo, evoca directamente la imagen de la prostituta montada sobre la bestia del Apocalipsis 17. El sistema monetario romano, basado en monedas con la imagen del emperador e inscripciones que declaraban su divinidad, sentó el precedente de lo que vemos surgir hoy. Las monedas digitales emitidas por bancos centrales, CBDC, prometen eliminar el efectivo físico, haciendo que todas las transacciones sean rastreables y controlables. La diferencia radica en que, mientras que Roma solo podía regular el comercio físico en los mercados, el sistema digital moderno puede monitorear y controlar literalmente cada transacción, tal como predice Apocalipsis 13. Lo que hace al número 666 tan enigmático y perdurable es su capacidad de adaptarse y manifestarse a lo largo de diferentes períodos históricos, manteniendo siempre su esencia al tiempo que adopta nuevas formas. Como un camaleón profético, este número ha aparecido repetidamente a lo largo de la historia de la humanidad, y cada aparición revela un nuevo aspecto del sistema final de la bestia que se está formando ante nuestros ojos. En la tradición rabínica, el valor numérico de Tamuz, el dios babilónico de la fertilidad, es 666. El culto a Tamuz, mencionado en Ezequiel 8:14, implicaba rituales de autoflagelación, sacrificio de niños e inmoralidad sexual. Todas estas características que Juan asocia con el sistema de la bestia en el Apocalipsis. Este no es un detalle irrelevante, sino una pista divina que conecta el sistema de la bestia con el antiguo culto babilónico que se extendió por el mundo antiguo bajo diversos nombres. Cuando Roma adoptó el cristianismo como religión oficial bajo Constantino, muchos rituales paganos fueron simplemente rebautizados con nombres cristianos. Las festividades de Tamuz se convirtieron en celebraciones de santos, los templos paganos se transformaron en iglesias y los rituales babilónicos se modificaron para parecer cristianos. Este sincretismo religioso es precisamente lo que Juan vio en su visión de la mujer montada sobre la bestia, una institución religiosa apóstata aliada del poder político. A lo largo de la Edad Media, el número 666 siguió apareciendo en contextos significativos. En el año 666 d.C., el Papa Vitaliano fue el primero en ordenar que todos los servicios religiosos se celebraran en latín, en lugar de en las lenguas locales que el pueblo comprendía. Un paso decisivo hacia la centralización del control religioso y la dependencia de las masas de la jerarquía eclesiástica para la interpretación de las Escrituras. No es casualidad que el título latino Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, calculado según el sistema romano de numeración, sume exactamente 666. Durante la Revolución Francesa se manifestó otro aspecto del sistema de la bestia. El culto a la razón, establecido por los revolucionarios, era explícitamente anticristiano y culminó con la entronización de una prostituta como la diosa de la razón en la Catedral de Notre Dame,
una vívida representación de la prostituta de Apocalipsis 17. El calendario revolucionario francés sustituyó la semana de 7 días, basada en la creación divina, por una semana de 10 días, en un intento de borrar el patrón divino del tiempo y reemplazarlo por un sistema centrado en el ser humano. En el siglo XX, sistemas totalitarios como el nazismo y el comunismo demostraron características de la bestia con una claridad aterradora. Hitler exigió lealtad absoluta y usó un símbolo pagano, la esvástica, como marca. Stalin creó un culto a la personalidad donde su imagen era venerada como la de un dios. Ambos sistemas controlaban estrictamente el comercio, perseguían a los creyentes fieles y exigían una conformidad ideológica total. Ensayos para el sistema final de la bestia. Lo que presenciamos ahora es la convergencia tecnológica que posibilita, por primera vez en la historia, la implementación literal de Apocalipsis 13, 16, 17. Los sistemas de identificación biométrica se están universalizando, con el reconocimiento facial, el escaneo del iris y las huellas dactilares reemplazando los métodos de identificación tradicionales. La tecnología blockchain permite rastrear cada transacción en tiempo real. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden monitorear el comportamiento e identificar a los disidentes. En 2020, el Foro Económico Mundial anunció su iniciativa Gran Reinicio, con el lema «No poseerás nada y serás feliz». Una visión del mundo donde la propiedad privada desaparece y todos dependen del sistema para sobrevivir. Este mismo grupo promueve abiertamente la fusión de humanos con máquinas mediante tecnologías transhumanistas, con el objetivo de crear una humanidad mejorada que trascienda las limitaciones biológicas. En esencia, el mismo engaño que ofreció la serpiente en el jardín del Edén. Serás como Dios. El sistema de crédito social chino representa el prototipo más avanzado del sistema bestia vigente hoy en día. Combinando vigilancia ubicua, inteligencia artificial y control económico, este sistema monitorea el comportamiento de los ciudadanos y les asigna puntuaciones que determinan su acceso a servicios, viajes y oportunidades económicas. Quienes obtienen puntuaciones bajas quedan prácticamente excluidos de la sociedad, sin poder comprar ni vender libremente, tal como profetizó Juan. Lo que hace que todo esto sea aún más significativo es que por primera vez estamos presenciando la convergencia de estas tecnologías a una escala verdaderamente global. Y de 2020, con el apoyo de importantes organizaciones como la ONU, Microsoft y la Fundación Gates, busca crear un sistema universal de identidad digital para cada persona del planeta. Las monedas digitales emitidas por bancos centrales prometen eliminar el efectivo físico, haciendo que todas las transacciones sean rastreables y programables. El Internet de las Cosas conecta todos los dispositivos en una red de vigilancia que no deja espacio para la privacidad. Lo que pocos, incluso los cristianos vigilantes, pueden discernir es que el sistema de la bestia no surgirá repentinamente tras un colapso catastrófico, sino que se está construyendo metódicamente a la luz del día, presentándose como una solución a los problemas de la humanidad. Como una rana en agua que se calienta lentamente, la sociedad global está siendo condicionada a aceptar e incluso aplaudir cada componente de este sistema profetizado, sin reconocer dónde converge todo. Cuando Juan describe la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, no se refiere a un monstruo literal, sino a un sistema de gobierno que emerge de las turbulentas masas humanas. El mar representa pueblos, multitudes, naciones y lenguas, como explica el propio Apocalipsis. Este sistema tendrá 7 cabezas y 10 cuernos.
que simbolizan alianzas de naciones y potencias regionales que cederán su autoridad a una estructura de gobierno global. Lo que presenciamos hoy es precisamente esto: la transferencia gradual de soberanía de naciones individuales a instituciones globales como la ONU, la OMS, el FMI, el Banco Mundial y organizaciones supranacionales como la Unión Europea. La agenda abiertamente declarada para un gobierno global no es una teoría de la conspiración, sino la postura explícita de influyentes líderes mundiales, corporaciones transnacionales y centros de investigación globales como el Club de Roma y el Foro Económico Mundial. El gran reinicio, propuesto por Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, no es solo una respuesta a las crisis globales, sino una reestructuración completa del sistema global hacia lo que denominan capitalismo de las partes interesadas. Un modelo donde las corporaciones globales, las ONG y las instituciones supranacionales, y no los gobiernos elegidos democráticamente, determinan las políticas para la humanidad. Este sistema se está implementando a través de la llamada Agenda ESG, ambiental, social y de gobernanza, que utiliza métricas arbitrarias para controlar el comportamiento corporativo y, por extensión, el individual. La segunda bestia que Juan describe en Apocalipsis 13, 11, 15, la que parece un cordero pero habla como un dragón, representa el aspecto religioso del sistema, una espiritualidad global que imita la fe verdadera a la vez que promueve la adoración al sistema y a su líder. Lo que presenciamos hoy es el surgimiento de un ecumenismo basado no en una verdad compartida, sino en concesiones doctrinales que diluyen la exclusividad de Cristo, allanando el camino para una religión global que acogerá todas las religiones, excepto la fe bíblica ortodoxa. Movimientos como la Alianza de Civilizaciones de la ONU y Religión para la Paz promueven abiertamente la unificación de todas las religiones bajo principios humanistas comunes, rechazando cualquier pretensión de verdad absoluta o exclusividad salvífica. En 2020, el Vaticano, líderes islámicos, hindúes y budistas, y representantes de otras religiones firmaron el Pacto Mundial por la Educación, comprometiéndose a promover una nueva ética global basada no en las escrituras, sino en valores humanistas centrados en la Tierra. Este sistema se construye sobre una infraestructura tecnológica que permite un control sin precedentes. La tecnología 5G no solo es un Internet más rápido, sino la columna vertebral necesaria para el Internet de las cosas. Una red donde miles de millones de dispositivos estarán constantemente conectados, recopilando datos y monitoreando la actividad. Combinada con inteligencia artificial y algoritmos de reconocimiento de patrones, esta red permite la vigilancia y el control del comportamiento a una escala que ningún tirano del pasado podría haber imaginado. La eliminación del efectivo físico es un componente crucial de este sistema emergente. Las monedas digitales emitidas por bancos centrales, CBDC, no son simplemente versiones electrónicas del dinero tradicional, son fundamentalmente diferentes. Son programables, lo que permite a las autoridades determinar cómo, cuándo y dónde se puede gastar el dinero. Pueden tener fechas de vencimiento, lo que obliga al gasto. Pueden estar vinculadas a comportamientos específicos o estatus social. Y lo más importante, pueden desactivarse instantáneamente ante cualquier persona que se desvíe de las normas impuestas por el sistema. El aspecto más inquietante de este sistema emergente es cómo se está implementando mediante crisis fabricadas o amplificadas. Como declaró abiertamente el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, nunca desperdicies una buena crisis. Toda crisis global, ya sea una pandemia, el cambio climático, la inestabilidad financiera o un conflicto,
se utiliza como justificación para impulsar otro componente del sistema de la bestia: mayor vigilancia, menor privacidad, controles económicos más estrictos y centralización del poder. Las profecías de Daniel y Apocalipsis nos muestran que este sistema global culminará en un gobierno mundial de 10 regiones, los 10 cuernos de la bestia, que entregarán su poder a un líder carismático, el cuerno pequeño de Daniel 7. Este líder no llegará al poder mediante la conquista militar tradicional, sino por intrigas, Daniel 11:21, mediante la manipulación, el engaño y presentándose como la solución a las crisis globales. Lo que pocos comprenden es que los cimientos de este sistema están prácticamente instalados. La infraestructura de vigilancia global está en marcha. Se están implementando sistemas de identificación digital. Las monedas digitales se encuentran en un estado avanzado de desarrollo. La unificación religiosa avanza rápidamente. La transferencia de soberanía a las instituciones globales está casi completa. Solo falta una crisis catalizadora final que justifique la implementación completa del sistema, y con ella, la marca de la bestia que hará evidente lo que hasta ahora se ha implementado fragmentariamente. Lo que muchos cristianos no comprenden es que antes de la implementación literal de la marca de la bestia, la marca física sin la cual nadie puede comprar ni vender, ya existe un espíritu de la marca operando en el mundo. Este espíritu se manifiesta a través de sistemas de conformidad que presagian el control total que representará la marca. La marca física será simplemente la culminación y oficialización de un proceso de condicionamiento que ya está en marcha. Juan vio que la marca se colocaría en la mano derecha o en la frente, símbolos de acción y pensamiento. La mano representa lo que hacemos, cómo interactuamos con el mundo material. La frente representa lo que pensamos, nuestras creencias y valores fundamentales. El sistema de la bestia busca controlar ambos, no solo el comportamiento externo, sino también los procesos mentales internos. Hoy en día, vemos surgir este doble control mediante la vigilancia del comportamiento combinada con la ingeniería social y la censura del pensamiento. El precursor más obvio de la marca es el concepto de pasaporte digital, un sistema de identificación vinculado al cumplimiento de ciertos requisitos de participación social. Durante la pandemia de 2020-2021, presenciamos la primera implementación global de este concepto, con el requisito de pasaportes de vacunación para viajar, comprar, acceder a la educación y participar en eventos sociales. Esto no fue simplemente una medida de salud pública, sino un ensayo del sistema de control de acceso que la marca de la bestia representará en su forma definitiva. El aspecto más revelador de estos sistemas no fue su implementación, sino la facilidad con la que la población mundial aceptó la premisa de que los derechos básicos podían condicionarse al cumplimiento de mandatos centralizados. La misma infraestructura, aplicaciones para smartphones conectadas a bases de datos centralizadas que determinan los privilegios de acceso, puede adaptarse fácilmente a cualquier conjunto de criterios que las autoridades deseen imponer. Hoy es un procedimiento médico, mañana podría ser el cumplimiento de las políticas climáticas, la adhesión a ciertas opiniones políticas o la aceptación de una nueva orden religiosa global. Las tecnologías biométricas convergen para crear el mecanismo de identificación perfecto para el sistema de la bestia. El reconocimiento facial ya es omnipresente en las ciudades inteligentes. Las huellas dactilares y el escaneo del iris son comunes en los sistemas bancarios. Miles de personas ya utilizan voluntariamente implantes subcutáneos de microchips RFID para acceder a edificios, almacenar información médica y realizar pagos.
La tecnología de tatuajes digitales, circuitos electrónicos impresos directamente sobre la piel, se encuentra en un estado avanzado de desarrollo. Cualquiera de estas tecnologías o una combinación de ellas podría fácilmente constituir el aspecto físico de la marca, pero el componente más significativo del sistema no es la tecnología física, sino la arquitectura social y filosófica que la sustenta. La marca de la bestia no será un simple dispositivo tecnológico, sino un juramento de lealtad, una declaración de identidad y pertenencia al sistema global en oposición a Dios. Al igual que el incienso quemado ante las estatuas de los emperadores romanos, la marca representará una decisión consciente de adorar a la bestia en lugar del Creador. Esta dimensión espiritual de la marca ya se manifiesta a través de una creciente hostilidad hacia los valores cristianos tradicionales. En muchas partes del mundo desarrollado, la adhesión a las creencias bíblicas sobre la sexualidad, el género, la vida humana y la verdad absoluta ya resulta en exclusión social, pérdida de oportunidades económicas y, en casos cada vez más frecuentes, persecución legal. La fidelidad a los mandamientos de Dios ya se está volviendo incompatible con la plena participación en los sistemas dominantes. El sistema de crédito social de China representa el prototipo más avanzado del mecanismo de control que sustentará la marca. Cada ciudadano recibe una puntuación basada en su comportamiento, desde sus hábitos de compra y actividades en línea hasta sus asociaciones sociales y expresiones políticas. Quienes obtienen puntuaciones altas reciben privilegios. Quienes tienen puntuaciones bajas enfrentan restricciones en viajes, empleo, educación y acceso a servicios. Este sistema no solo castiga la disidencia, sino que también premia la conformidad, creando un poderoso mecanismo de ingeniería social que moldea el comportamiento mediante incentivos y castigos constantes. Ya se están desarrollando versiones occidentales de este sistema, a menudo implementadas mediante asociaciones público-privadas. Los bancos y las instituciones financieras ya niegan servicios a personas y empresas basándose en sus opiniones políticas o religiosas. Los algoritmos de las redes sociales determinan qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Los sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos rastrean movimientos y asociaciones. Cada uno de estos elementos representa un componente del sistema de control que culminará en la marca de la bestia. La guerra contra el dinero físico cobra especial relevancia en este contexto. El papel moneda y las monedas permiten transacciones anónimas fuera del control centralizado, una libertad incompatible con el sistema de vigilancia total que la bestia implementará. La eliminación del dinero físico, que avanza rápidamente en muchos países, no es solo una cuestión de conveniencia, sino un prerequisito para el control económico total, descrito en Apocalipsis 13:17, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Lo que muchos no comprenden es que el Apocalipsis no solo habla de la marca de la bestia, sino también de otra señal, el sello de Dios en la frente de sus siervos. Apocalipsis 7:3. El drama de los últimos días no se trata simplemente de resistir a un sistema maligno, sino de elegir activamente entre dos lealtades opuestas, dos reinos en conflicto, dos marcas que determinan el destino eterno. Toda persona viva en los últimos tiempos llevará una de las dos marcas. No hay terreno neutral. El contraste entre estas dos marcas es revelador. La marca de la bestia es externa, visible, impuesta mediante coerción económica y social, y se coloca en la mano derecha, comportamiento, o en la frente, pensamiento. El sello de Dios es interno, espiritual, recibido mediante la entrega voluntaria
y se coloca únicamente en la frente, lo que representa una transformación de la mente que, naturalmente, resulta en una transformación del comportamiento. La marca de la bestia está vinculada al número de un hombre, el 666, que simboliza la humanidad exaltada, la rebelión contra Dios y la declaración de que el hombre puede ser su propio Dios. El sello de Dios está vinculado al nombre del Cordero y del Padre, Apocalipsis 14:1, que simboliza la sumisión a Dios, el reconocimiento de nuestra dependencia del Creador y la confesión de que solo mediante el sacrificio de Cristo podemos ser salvos. El sistema de la bestia ofrece beneficios inmediatos pero temporales: acceso a bienes y servicios, aprobación social, seguridad económica y protección contra la persecución. El sello de Dios no promete comodidades terrenales, sino el único regalo verdaderamente valioso: la vida eterna en comunión con Dios. La elección entre estas dos marcas es, en esencia, la elección entre ganar el mundo entero y perder el alma, o perder el mundo y ganar la vida eterna. Lo que hace que esta decisión sea tan difícil en los últimos días es que el sistema de la bestia no se presentará como evidentemente malvado. Promete paz, seguridad, prosperidad y unidad a un mundo traumatizado por las crisis. Ofrecerá soluciones a problemas reales: el hambre, el cambio climático, las pandemias y la inestabilidad económica. Acogerá la espiritualidad e incluso formas de cristianismo que no exigen exclusividad en Cristo ni sumisión a la autoridad de las Escrituras. La estrategia del engaño se revela en Apocalipsis 13:11, donde la segunda bestia, el falso profeta, tenía 2 cuernos como de cordero y hablaba como un dragón. Aparecerá como Cristo, gentil, compasivo, promoviendo el amor y la unidad. Pero sus palabras, examinadas con discernimiento espiritual, revelarán la misma mentira que el dragón, Satanás, ha estado promoviendo desde el paraíso: seréis como Dios. La promesa de que la humanidad puede determinar su propio destino, definir su propia moralidad y alcanzar la trascendencia sin necesidad de redención. La aceptación de la marca se presentará como un acto de solidaridad global, una demostración de preocupación por el bien común. Rechazar la marca se presentará como egoísmo, extremismo e incluso odio a la humanidad. Los fieles a Cristo serán etiquetados como en el lado equivocado de la historia, peligrosos para la armonía social y enemigos del progreso humano. Este enfoque ya está en marcha y los cristianos bíblicos son retratados cada vez más como intolerantes, anticientíficos y socialmente peligrosos. La elección entre ambos se prepara mediante múltiples crisis convergentes que generan un sentido de urgencia y la necesidad de soluciones globales coordinadas. Cada crisis, ya sea una pandemia, inestabilidad climática, colapso financiero o conflicto geopolítico, se presenta como una exigencia de sumisión a autoridades especializadas y la renuncia a los derechos individuales en nombre del bien común. Este condicionamiento psicológico prepara a la humanidad para aceptar el control centralizado total que representará el sistema bestial. Lo que muchos no comprenden es que las semillas de esta elección se están sembrando hoy, mucho antes de la manifestación literal de la marca. Toda concesión de mentiras en nombre de la aceptación social, toda negación de la verdad bíblica para evitar la persecución, toda conformidad con sistemas injustos por conveniencia económica. Todos estos son pasos preparatorios que condicionan el corazón para finalmente aceptar la marca de la bestia cuando se implemente plenamente. Por otro lado, cada acto de fidelidad a Cristo frente a la oposición, cada defensa de la verdad a pesar de las consecuencias, cada decisión de obedecer a Dios antes que al hombre, son pasos que fortalecen el sello de Dios en nuestras vidas.
Este sello no es algo que recibimos solo en el futuro, es una realidad espiritual que se desarrolla a través de cada decisión de lealtad al reino de Dios por encima del reino de este mundo. La marca de la bestia no se impondrá sin previo aviso ni decisión. Apocalipsis 14, 9, 11 describe a 3 ángeles que proclaman claras advertencias antes de la implementación final del sistema. Dios siempre proporciona suficiente información para una decisión informada. El engaño no reside en la falta de advertencia, sino en la distorsión de las consecuencias. La promesa de que la paz y la seguridad se encuentran en la sumisión al sistema humano, en lugar de en la obediencia a Dios. Lo que muchos cristianos no comprenden es que el mandato de calcular el número de la bestia no es solo un ejercicio académico de curiosidad profética, sino un llamado a la vigilancia espiritual activa. Juan no nos instruye a memorizar el número 666, sino a calcularlo, descifrarlo y discernir su manifestación en cada generación hasta su cumplimiento final en los últimos días. Este cálculo requiere un discernimiento espiritual que va más allá del intelecto humano, requiere una mente en sintonía con el Espíritu de Dios. La vigilancia que este tiempo exige no es un miedo paralizante ni una obsesión paranoica con cada nueva tecnología o acontecimiento mundial. Es un estado de alerta sobrio, guiado por la palabra, arraigado en la certeza de que Dios tiene el control incluso cuando los sistemas de este mundo parecen triunfar temporalmente. Es el discernimiento para reconocer los patrones proféticos en desarrollo, combinado con la paz que proviene de conocer el fin de la historia. La primera y más esencial preparación no es acumular provisiones ni huir a lugares remotos, sino cultivar la intimidad con Cristo. Jesús advirtió que en los últimos días el engaño sería tan sofisticado que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. Mateo 24, 24. La única protección contra tal engaño es una relación profunda y personal con la verdad encarnada. No es el conocimiento teológico abstracto lo que nos protegerá, sino el conocimiento experiencial de Cristo mediante la comunión diaria. Recibir el Espíritu Santo en su plenitud es crucial en este tiempo. En Efesios 1, 13, 14, Pablo describe al Espíritu como un sello que marca a quienes pertenecen a Dios. Este es el sello divino que se opone a la marca de la bestia. No es un implante físico ni una marca externa, sino la presencia interior del Espíritu de Dios, que transforma nuestra mente y fortalece nuestra voluntad para permanecer fieles incluso bajo extrema presión. Discernir los tiempos requiere un estudio diligente de las Escrituras, especialmente de los libros proféticos que Dios nos ha dado precisamente para este propósito. A Daniel se le instruyó explícitamente que guardara las palabras de su profecía hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4, lo que indica que su comprensión plena estaría reservada para la generación final que vería su cumplimiento. Ahora que presenciamos la convergencia de señales proféticas sin precedentes, estas palabras se están revelando mediante la revelación del Espíritu a los estudiantes serios de la palabra. La negativa a transigir con los sistemas de este mundo debe comenzar mucho antes de la implementación final de la marca. Cada pequeña concesión a las mentiras, cada aceptación de medias verdades, cada participación en la injusticia por conveniencia económica, todo ello debilita nuestra resiliencia espiritual y nos condiciona a aceptar la marca cuando se manifieste plenamente. La integridad en las pequeñas decisiones de hoy prepara el corazón para la prueba final de lealtad. La comunión con otros creyentes vigilantes se vuelve cada vez más vital a medida que los sistemas de este mundo se consolidan. Hebreos 10:25 nos advierte que no dejemos de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino que nos animemos unos a otros, y con mayor razón al ver que el día se acerca. El aislamiento hace a los creyentes vulnerables tanto al engaño como a la desesperación. La comunidad de fe proporciona discernimiento colectivo, aliento mutuo y los recursos compartidos necesarios para afrontar tiempos difíciles. La preparación práctica es prudente, pero debe seguir a la preparación espiritual, no reemplazarla. Jesús advirtió sobre días en los que sería difícil comprar o vender sin comprometerse con el sistema de la bestia. La simplicidad voluntaria, aprender a vivir con menos, desarrollar habilidades prácticas, reducir la dependencia de sistemas complejos y construir comunidades locales resilientes, no solo es buena administración, sino también una sabia preparación para los desafíos que enfrentarán los creyentes. Sin embargo, lo más importante es mantener una perspectiva eterna. La marca de la bestia ofrece beneficios temporales a un terrible costo eterno. El sello de Dios puede resultar en dificultades temporales, pero garantiza una recompensa eterna. Esta perspectiva eterna es lo que fortaleció a los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia para permanecer fieles hasta la muerte. Y es lo que fortalecerá a la generación final para resistir la presión de conformarse al sistema de la bestia. Jesús no solo nos advirtió sobre estos tiempos, nos prometió que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Calcular el número de la bestia no debería infundir temor, sino sobriedad y vigilancia, junto con una confianza inquebrantable en aquel que ya ha vencido al mundo. El sistema de la bestia llegará a su fin, pero el reino de Cristo prevalecerá para siempre. La elección que cada persona que nace en esta última generación tiene ante sí es clara. La marca de la bestia, que ofrece aceptación social y seguridad económica temporal a costa del alma, o el sello de Dios, que garantiza la vida eterna incluso en medio de tribulaciones temporales. Como Josué declaró a Israel, «Escoged hoy a quien sirváis». Josué 24:15. Esta elección, no tomada en un solo momento dramático, sino a través de cientos de pequeñas decisiones diarias de lealtad, determinará no solo nuestro destino eterno, sino también nuestro legado para las generaciones venideras, si el Señor tarda. El cálculo del número de la bestia no solo identifica un sistema o un individuo, sino que nos despierta a la realidad espiritual que se esconde tras las estructuras visibles de este mundo. El velo se está desvaneciendo. Las realidades celestiales e infernales se manifiestan con mayor claridad en la tierra. El reino de Dios y el reino de las tinieblas se están cristalizando en sus formas finales antes del regreso de Cristo. Y en el centro de este conflicto cósmico se encuentra cada corazón humano, cada alma, cada voluntad, incluida la tuya, llamada a elegir a quién servirá en los momentos finales de esta era. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tantas metáforas y símbolos apocalípticos, la Biblia se detiene para ordenarnos específicamente que calculamos un número? Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Esta no es una sugerencia casual, es un mandato divino, un mandato celestial para hacer algo con este enigmático número. ¿Pero por qué? ¿Qué se esconde en estos 3 dígitos que llevó al Espíritu Santo mismo, a través de Juan, a ordenarnos calcularlo? Mientras el mundo permanece distraído por sus preocupaciones cotidianas, las señales proféticas se cumplen ante nuestros ojos. Los sistemas globales convergen, las tecnologías se unifican, y en el centro de todo, un número profetizado hace casi 2000 años,
sigue resonando a través de los siglos, esperando a quienes tengan discernimiento para descifrarlo. Lo que muchos desconocen es que este número no es solo un símbolo del mal, sino un código, un enigma divino insertado en las Escrituras como advertencia para la generación que presenciaría el cumplimiento final de las profecías del fin de los tiempos. Y cada vez hay más pruebas de que somos esa generación. ¿Qué nos revelan los antiguos métodos de cálculo hebreos sobre este número? ¿Por qué tantos emperadores, líderes y sistemas a lo largo de la historia parecen estar vinculados a él? Y, lo más importante, ¿cómo se manifiesta ahora, en nuestros días, a medida que las profecías del Apocalipsis comienzan a hacerse realidad ante nuestros ojos? La verdad, tras el número 666, es más profunda e inquietante de lo que la mayoría de los creyentes jamás imaginaron. No se trata solo del futuro lejano, sino de realidades que ya se están gestando en nuestro mundo, en la política, la tecnología, la economía global e incluso en nuestra vida cotidiana. Antes de continuar, quiero pedirles que dejen un comentario. Estoy orando por discernimiento. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos de engaño. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de estas profundas revelaciones. Oremos juntos por sabiduría y discernimiento mientras exploramos estas verdades. Si este tema les conmueve, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal para recibir más revelaciones sobre los tiempos que vivimos. Ahora, adentrémonos en este viaje revelador. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este viaje revelador, pero en realidad estamos apenas al principio del despertar. Lo que he compartido con ustedes hoy no es solo información, sino un llamado divino, un llamado a despertar del letargo espiritual que ha mantenido a tantos creyentes dormidos mientras las profecías se cumplen ante nuestros ojos. A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo el número 666 no es solo un símbolo lejano, sino un código profético que revela la naturaleza del sistema global que emerge rápidamente a nuestro alrededor. Hemos visto cómo las tecnologías, las estructuras económicas y las filosofías de nuestro tiempo convergen para crear, por primera vez en la historia, la infraestructura necesaria para el cumplimiento literal de Apocalipsis 13. El Espíritu Santo está conmoviendo corazones ahora mismo, abriendo ojos espirituales para ver más allá de las apariencias. Si sentiste un temblor interior al escuchar estas revelaciones, no fue casualidad. Era Dios confirmando su palabra en tu espíritu. Si se te llenaron los ojos de lágrimas, si tu corazón se aceleró, si sentiste ese fuego sagrado ardiendo en tu interior, este es el testimonio del Espíritu de que has sido llamado a estar despierto en esta hora final. Este no es un mensaje de miedo, sino de preparación. No es un llamado al pánico, sino a un propósito. Fuiste colocado en esta generación específica, en este preciso momento de la historia, porque Dios te confió un papel en el drama final de la redención. No hay accidentes en el reino de Dios. Si estás vivo hoy escuchando este mensaje, es porque el Señor tiene una misión para ti en estos últimos tiempos. La marca de la bestia vendrá, pero el sello de Dios ya está disponible. Mientras que los sistemas humanos ofrecen seguridad temporal a cambio de compromiso, Dios ofrece protección eterna a quienes permanecen fieles. El sistema de la bestia puede controlar quien compra y vende, pero no puede tocar la provisión sobrenatural que Dios ha prometido para sus hijos fieles. Así como alimentó a Elías junto al arroyo de Querit, así como sostuvo a Israel en el desierto, así cuidará de los suyos en los días de tribulación que se avecinan. Quiero invitarlos, en este momento solemne,
a tomar una decisión consciente. No una decisión basada en el miedo, sino en el amor al Señor Jesús. Una decisión de pertenecerle por completo, cueste lo que cueste, a buscar su rostro a diario, a estudiar su palabra con renovado afán, a cultivar una intimidad con el Espíritu Santo como nunca antes. Si este mensaje te conmovió, quiero que dejes un comentario. Sentí la voz de Dios en este video. Esto no es solo un testimonio para los demás, sino una declaración espiritual, un reconocimiento de que el Señor te habla en este momento crítico y que tú estás escuchando. Comparte también cómo esta revelación ha impactado tu vida y te ha despertado el espíritu para los tiempos que vivimos. Estamos construyendo un ejército de creyentes despiertos, vigilantes y preparados, no para luchar contra la carne y la sangre, sino para permanecer firmes en la verdad mientras las olas de engaño azotan el mundo. Tu voz, tu testimonio, tu decisión de permanecer fiel importan más de lo que crees. No estás solo en este camino. No olvides suscribirte al canal para que continuemos juntos este viaje de revelación profética. Cada semana se publican nuevas revelaciones y el Espíritu Santo ilumina nuevos aspectos de las profecías del fin de los tiempos. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a quienes necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. En la pantalla final encontrarás nuestro próximo video que profundiza aún más en estas revelaciones proféticas. Recuerda las palabras de Jesús: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántate y levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. Lucas 21:28. Este no es momento para desanimarse, sino para levantarse. Este no es momento para temer, sino para tener fe. La noche puede ser oscura, pero la gloriosa mañana del regreso de Cristo está en el horizonte. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.